A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento, 7:44. Los 3 pescadores del estado de La Guaira desaparecieron desde el viernes 24 de diciembre, fueron hallados con vida este lunes en las costas de Choroní, en el estado de Aragua. Otros pescadores de la región aragüeña rescataron a la tripulación del bote Puro Mero, Ali Aponte, Frangel Heredia y Douglas Díaz, cuando se encontraban en las labores de búsqueda, según confirmaron los familiares a medios de comunicación digitales. Se encuentran sanos y salvos, siendo atendidos por la Policía Nacional Bolivariana y Guardacostas Armada Bolivariana y el Servicio General de Rescate, escribió el ministro para las Relaciones Interiores del régimen, Remigio Ceballos. También medios de comunicación digitales captaron el momento en el que los pescadores recibían primeros auxilios en el hospital periférico de Pariata, quienes dijeron ante las cámaras: no nos morimos en esta. Pero nos morimos en esta. ¿Qué coge? Ay, chacho, anda para allá, eso es así. En otras informaciones, Nicolás Maduro confirmó que fueron detectados 2 nuevos casos de la variante Omicron del coronavirus en Venezuela, en pasajeros que arribaron en el territorio nacional desde el Reino Unido y Panamá. Además, convocó a los ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19 y aseguró que la cobertura de inmunización en el país había llegado al 87%. 7 casos la semana pasada. Han sido asintomáticos. El día de hoy detectamos 2 casos venidos en avión desde el exterior. Uno del Reino Unido y otro de Panamá. También están asintomáticos. La Omicron, ustedes saben, bueno, todas estas variantes del coronavirus van llegando y luego se posicionan y se hacen dominantes. Nosotros tenemos que ver lo que está sucediendo en el mundo con la Omicron. Fíjense ustedes cómo se ha hecho dominante en Estados Unidos, en Europa y en buena parte del planeta Tierra, la Omicron. Como lo explicaba nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, Omicron, bueno, pareciera presentar características de ser más contagiosa, de multiplicarse con más rapidez, pero no pareciera más letal. Solamente que bueno, que se multiplica con una rapidez impresionante y quizás como multiplica el número de casos, pudiera elevar el número de fallecidos en un momento dado. Entre tanto, la autoridad sanitaria del estado Bolívar, Manuel Maurera, confirmó este lunes que no se han detectado casos de la variante Omicron del COVID-19 en la entidad. Y además recordó que están exigiendo el certificado de vacunación a todas las personas que ingresen en la entidad por la frontera con Brasil. Móviles, las alcabalas sanitarias en cada lugar y sobre todo en la frontera con Brasil, exigiendo que cada persona que va a entrar a nuestro estado, a nuestro país, a través de nuestro estado, tiene que tener la tarjeta de inmunización, como lo exigen en todos los países. Y en cada municipio, en las alcabalas sanitarias, tienen que entregar también su tarjeta de inmunización. Los connacionales que están acá y no están vacunados se vacunan. Estamos vacunando casa por casa y esto ha producido un resultado importante. Fíjate que acá no tenemos la nueva cepa Omicron, no la tenemos en el estado Bolívar, gracias a todas las medidas que hemos cumplido acá por instrucción del ciudadano gobernador del estado Bolívar y del presidente Nicolás Maduro y el ciudadano ministro de Salud Carlos Alvarado, que estuvo acá también tirando todas las instrucciones en el cumplimiento del protocolo que está establecido a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud y a través de la Organización Mundial de la Salud. En otras noticias, más del 70% del personal de enfermería emigró de Venezuela en 2021.
según lo denunció la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, quien señaló que los trabajadores sanitarios ganan salarios comprendidos entre 7 y 15 dólares mensuales. Durante una protesta en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, la dirigente sindical informó que 806 trabajadores de salud han perdido sus vidas producto de las complicaciones provocadas por el contagio del COVID-19. Tenemos insumos, la falla hoy, el cierre de los servicios es inminente por falta de personal. Vemos cómo este hospital emblemático, al igual que muchos hospitales en Venezuela, no tienen personal de terapia intensiva. Hoy el número de enfermeras ha disminuido en un 70% y nos preguntamos por qué. Porque además de la crisis que hemos venido denunciando desde el año 2015, de la emergencia humanitaria compleja que afectan a la salud en Venezuela, hoy tenemos una arista más al problema. Enfermera del Hospital Miguel Pérez. Mientras tanto, el mandatario interino Juan Guaidó reiteró que es fundamental el respaldo de la Asamblea Nacional a la continuidad constitucional de la presidencia encargada y de la comisión delegada. Es una medida que en defensa de la Constitución y clave para proteger a los venezolanos y a la República, escribió Guaidó en su cuenta en Twitter. El mandatario encargado reconoció que ha recibido observaciones de diversas fuerzas políticas y expertos sobre la reforma al Estatuto para la Transición. Asumimos el compromiso de incluir sus visiones para garantizar que el texto esté ajustado a la Constitución y a las necesidades de Venezuela, aseguró Guaidó. Por su parte, la diputada de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, expresó su respaldo a la continuidad de la legítima asamblea y de la presidencia encabezada por Juan Guaidó. Sin embargo, la parlamentaria aclaró que no está dispuesta a acompañar la intención de algunos de alterar las competencias constitucionales del Parlamento y de la presidencia, tal y como lo figura en la reforma a la Ley del Estatuto para la Transición a la Democracia, aprobada hoy en primera discusión. Meses no estamos de acuerdo con una forma de hacer política que consolida la partidización del ejercicio de las normas constitucionales, una forma de hacer política en la cual 4 organizaciones se ponen de acuerdo, debaten, aprovechándose de una mayoría circunstancial, absolutamente circunstancial, en la comisión delegada para continuar profundizando la partidización de distintas instancias. Esto es sencillamente inaceptable, así como es inaceptable que se pretenda limitar las funciones de la presidencia encargada de la República solamente a 2 de ellas. Una, señalan que para sostener el reconocimiento internacional y para el resguardo de los activos, porque con ello se está violando la Constitución. Las competencias constitucionales otorgadas a la presidencia de la República son claras y no se pueden modificar por ninguna ley. Están establecidas con carácter meridiano en el texto constitucional. El artículo 237 es bastante claro y no lo puede modificar la ley del Estatuto de la Transición ni ninguna otra ley. La diputada de Encuentro Ciudadano justificó la decisión de salvar su voto este lunes ante la reforma del Estatuto para la Transición por el carácter inconstitucional de la propuesta, que pretende otorgar a la Comisión Delegada de funciones que son exclusivas del Poder Ejecutivo. Tampoco se puede, pues, otorgar a la delegada funciones que corresponden exclusivamente al Ejecutivo. Así que nosotros nos vemos en este sentido en la obligación de salvar el voto y de exigir que para la segunda discusión se modifiquen las normas que ponen en riesgo la constitucionalidad de la reforma de la ley del Estatuto de la Transición. Reiteramos, como lo hemos venido diciendo de manera pública, nuestro respaldo irrestricto a la Asamblea Nacional de 2015 y al presidente encargado Juan Guaidó, porque en efecto tenemos la obligación de conducir a Venezuela hacia la libertad. Nosotros no podemos pretender estar a espaldas de un país que hoy sufre, de un país que está dividido, simplemente porque entre el exilio y la prisión política son millones las familias que hoy anhelan
la libertad por la cual nosotros tenemos la obligación de luchar. Entre tanto, la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, informó que su organización decidió este lunes retirar su apoyo al gobierno encargado de Juan Guaidó. 20 adoptó una posición firme y coherente. Hoy en la Asamblea Nacional vimos el contrasentido de quienes votan a favor de la continuidad del gobierno interino y en el mismo acto, al modificar al Estatuto para la Transición, una mayoría votó por la liquidación de la presidencia interina, indicó la dirigente política en su cuenta en Twitter. Machado sentenció que el G4 mató la presidencia interina y además agregó que con dicha modificación del estatuto se tendría, en vez de un presidente interino, una junta de gobierno de los partidos mayoristas con Guaidó y el poder será ejercido por un parlamento que no se reúne y no fiscaliza y no controla. Por su parte, el canciller del régimen, Félix Plasencia, acusó este lunes a la oposición de continuar con el expolio descarado de los recursos del país en el exterior, luego de que el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, felicitara a la Asamblea Nacional legítima de aprobar la continuidad de la presidencia interina de Juan Guaidó. Pretenden continuar con el expolio descarado de los recursos de todos y todos los venezolanos por parte de una clase política inescrupulosa y divorciada de los intereses nacionales. Más temprano que tarde se impondrá la justicia y tendrán que rendir cuentas ante nuestro pueblo, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter. En internacionales, a 71 ascendió el número de casos confirmados de la variante Omicron del coronavirus en Perú, según lo confirmó el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Ante la rápida propagación de la nueva variante del COVID-19 en el país, Ceballos instó a la ciudadanía a vacunarse, evitar aglomeraciones, utilizar mascarillas y mantener 1.5 metros de distancia. Además, indicó que a pesar de que el sector salud ha ampliado su capacidad de atender pacientes con coronavirus, una ola de contagios podría sobrepasarlo. Porque hace pocos minutos que me han informado... Ten a la mano economía, que creo que nos vamos a volar medio libre. Hemos llegado a 71 casos ya de Omicron en el país y 3 de ellos son de la región Piura, específicamente de Sullana. O sea, y es probable que tengamos más casos de Omicron, ¿no? Como ustedes saben, la contagiosidad de la variante Omicron es varias veces, 4 veces, 5 veces más que la variante que hemos tenido. O sea, que hay que tener todas las medidas de precaución, de ser epidemiológicos. Ahora me estoy comunicando con el director regional de salud y de la subregión para que dispongan todas las medidas que sean necesarias para evitar que esto se disperse más en la región. Y justamente estábamos repasando cómo está la capacidad operativa. Le he corrido hasta el próximo video audio. Apenas llegues ahí te salta una vez economía. Camas disponibles, en caso de que se incrementen los pacientes. En otras informaciones, el gobierno francés anunció este lunes nuevas medidas para frenar la quinta ola de COVID-19 en el país, entre las que destacan la imposición del teletrabajo al menos 3 días a la semana, así como adelantar la dosis de refuerzo o de recuerdo de 5 a 3 meses tras las primeras 2 inyecciones. El primer ministro Jean Castex realizó estos anuncios después de que la aprobación de un proyecto de ley en el Consejo de Ministros que deberá ser aprobado por la Asamblea Francesa en enero. Ya sé que es como una película que no quiere acabar, dijo Castex, en referencia al avance de la variante Omicron, y enumeró algunas otras medidas. Se prohibirán los conciertos de pie, se prohibirá el consumo de alimentos y bebidas en todos los cines, teatros e instalaciones deportivas y transporte público, incluso la larga distancia, dijo. También se prohibirá el consumo fuera de las mesas en bares y cafeterías. Además del uso de la máscara, será obligatorio en los centros de ciudades, y agregó el funcionario precisando que estas medidas se aplicarían durante 3 semanas y que el 5 de enero se celebraría un nuevo consejo para evaluar la situación. Entre tanto, un hospital israelí empezó a administrar el lunes una 4ª dosis de vacuna contra el COVID-19 a sus trabajadores sanitarios, en el marco de una prueba para una futura campaña de refuerzo de la vacunación, cuya fecha aún no ha sido anunciada. El Ministerio de Sanidad aprobó el estudio clínico para probar la eficacia de la 4ª dosis, dijo la agencia AFP, la portavoz Gal Rotten-Golands. Por su parte, la directora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico, Shevat Hilit, explicó que en ese centro de salud iniciarían las pruebas con un grupo de voluntarios al que se seguirán en los próximos 6 meses.
Y con esta información pasamos a materia económica. El gigante tecnológico Apple anunció el lunes que sus tiendas en Nueva York estarán temporalmente cerradas al público debido al aumento de casos de COVID-19, aunque sí atenderán a los clientes que pasen a recoger los productos adquiridos en línea. La medida afecta, entre otros, a los concurridos establecimientos de la Quinta Avenida, Grand Central, World Trade Center, indicaron medios locales, citando a la compañía con sede en Cupertino. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $75.88 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $78.82 el barril. Y en los deportes, los navegantes del Magallanes se impusieron 9 carreras por 6 ante Caribes de Anzoátegui y obtuvieron su segunda victoria consecutiva en el round robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y así finalizamos nuestro primer compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía.